Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 21, versículo 2, por favor. Bueno, aquí vamos a leer parte de lo que se vivió en la pesca milagrosa. ¿Sí? El versículo 2 dice así: estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron. Pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, le preguntó Jesús. No, les respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo, le dijo Jesús. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Ahí vamos a parar. Acá, a donde, ¿qué quiero ver? El título de esta prédica, una nueva oportunidad se llama. Acá cuando el Señor se presenta a los discípulos y ven que es el Señor, cuando Pedro se da cuenta que es el Señor, que le dicen que es el Señor, inmediatamente deja de hacer lo que estaba haciendo y corre hacia Él. Acá en este versículo dice que Él se pone la ropa, ¿verdad? En otros versículos dice se ciñe la ropa. Él, aparte de querer ir a la presencia de Él, que ya vamos a ver un poquito por qué era, Él no quiere ir desnudo, quiere ir decentemente. Se pone la túnica y se tira al agua. Y Él quiere ser el primero que llegue, porque era una necesidad de Pedro estar con el Señor. Acá hay dos cosas que quiero rescatar de estos versículos que hemos leído. Una es que Jesús lo busca a Pedro. Jesús, ahí se demuestra el amor del Padre hacia un hijo, el amor incondicional, el amor que lo puede todo, el amor de ¿cuántos son papás acá? Deben ser varios, ¿no? ¿Qué somos capaces de hacer por nuestros hijos? Creo que todo, ¿no? Bueno, el Señor es más perfecto. Así que imagínense qué es capaz de hacer el Señor por cada uno de nosotros que somos sus hijos. El otro punto que quiero destacar es la disposición que tenía Pedro, que tomó Pedro en ese momento. Pedro venía de negarlo al Señor. Pedro estaba mal. Necesitaba pedir perdón.
Pedro quería un encuentro con el Señor. Y él corrió a encontrarse con el Señor. No le importó que estaban cerca de la orilla, pero no estaban en tierra. No le importó nada. Él se puso la túnica y corrió hacia el Señor. Eso es otra cosa que tengan en cuenta, que estoy destacando esos dos puntitos de este versículo. Ahora vamos a ir al libro de Mateo. Mateo 26. Verso 31, por favor. Y dice así: esta misma noche les dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, dijo Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Bueno, acá Pedro le jura amor eterno al Señor. Serle totalmente leal, una lealtad sin límites. Y sin embargo, lo termina negando. Le dice: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo termina negando. Ahora volvamos un poquito para atrás y de todos los que estamos acá, ¿de dónde nos sacó Dios? ¿Qué hizo el Señor con nosotros? Me imagino que todos tienen un testimonio, todos tienen algo para contar, como dijo un pastor una vez: si llamamos a que den el testimonio de acá del púlpito, y vamos a tener que hacer reuniones eternas. A todos nos sacó Dios de un lugar. Por eso estamos acá. Ahora, ¿qué sentimos en ese momento? En el momento en que el Señor se glorificó en nuestras vidas, que el Señor se hizo presente en nuestras vidas. Muchos no lo conocíamos, como yo. Yo no conocía al Señor. El Señor llega a mi vida y cambió por completo mi vida. Cambió por completo la vida de mi familia. Cambió por completo la vida de mi hijo, de mis hijos. Mi vida es totalmente distinta desde que yo conocí al Señor. ¿Y qué pensaba Pedro? Pedro también decía: Señor, yo no te voy a negar, si vos sos todo para mí. Vos sos todo, nosotros te vamos a seguir, yo te voy a seguir y nunca te voy a negar. Igual hemos pensado nosotros. Ahora, ¿de cuántas cosas el Señor nos sacó? Nos sacó de vicios, nos sacó quizás de una depresión, quizás nos sacó de algún hijo que estaba
droga. Quizás nos sacó de la cárcel, de algún problema judicial grave. ¿De dónde más? ¿Cuántas cosas podemos enumerar? Quizás nos libró de una enfermedad, como lo hizo con mi mujer. Gloria a Dios por eso. Todas esas son cosas que nosotros recibimos del Señor por gracia, porque Él nos ama. Sin embargo, hermanos, hermanas, nosotros terminamos también negándolo al Señor, perdón. También terminamos negándolo. Porque el negarlo no significa decir, no, yo no lo conozco al Señor, como pasó con Pedro. El negarlo significa nuestras malas acciones, nuestras malas intenciones, nuestras malas actitudes, nuestros malos pensamientos. Significa pecados justificados. Y también significa el tomar la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Porque nosotros los cristianos solemos hacer eso. Y ahí lo estamos negando al Señor también. Si me acompañan a Lucas 22:62. Ahí habla de cuando Pedro negó al Señor antes que cante el gallo, lo niega 3 veces. Y dice, y saliendo de allí, lloró amargamente Pedro. Lloró amargamente. ¿Qué pasó con Pedro ahí? Se dio cuenta de que le había fallado a su maestro. Se dio cuenta que no pudo cumplir sus expectativas. Y eso lo tiró para abajo a Pedro. Pedro se sentía mal. Sin embargo, Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Lo dijo. Así sabe que nosotros vamos a negarle a Él muchas veces. Pero, ¿lloramos amargamente? Pedro estaba totalmente arrepentido de lo que había pasado. Estaba mal. El Señor conocía a Pedro. Conocía su corazón. Conocía las debilidades de Pedro. Así conoce el Señor de cada uno de nosotros. Conoce nuestras debilidades. Conoce lo que a nosotros nos cuesta. Él sabe. Conoce lo que está dentro de cada uno de nuestros corazones. Pero depende de nosotros para que salgamos victoriosos. Depende de nosotros para que de que creamos que tenemos un Dios grande, un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo transforma, un Dios que todo lo hace nuevo. ¿Quién cree eso? Un Dios que todo lo hace nuevo. Un Dios bueno.
Hermanos, hermanas, lloramos amargamente. Un Dios que perdona todo. Un Dios misericordioso. Vamos a Marcos. Marcos 16:7. Dice, pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro, esto es el ángel que estaba a la par del sepulcro donde Jesús resucitó. Dice, pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. ¿Qué dice ese ángel? ¿Qué manda el Señor que le diga? Que le digan a Pedro. Pedro, vos también estás invitado, junto con los discípulos, porque el Señor conocía el corazón de Pedro que estaba arrepentido. Vos también estás invitado. Vení. ¿Qué pasaba si Pedro no? El ángel no decía eso, decía, vayan y díganle a los discípulos que vaya, que el Señor va ahí con ellos a Galilea. Pedro necesitaba esa palabra de decirle, para vos también, Pedro. Así nos busca el Señor todas las veces que nosotros lo negamos y nos arrepentimos. Así hace el Señor con cada uno de nosotros. Pedro estaba totalmente arrepentido y eso era lo que el Señor veía. Y cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. El Señor le dio una nueva oportunidad a Pedro. Y así quiere darnos una nueva oportunidad a nosotros. ¿Cómo estamos? Sentimos que todo está mal, sentimos que nuestra vida no tiene rumbo, sentimos que nuestro matrimonio no va más, sentimos que mi familia está destruida. El Señor tiene una nueva oportunidad para cada uno de nosotros, porque Él hace nueva todas las cosas. Y Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Va a estar siempre. Así lo dice su palabra. Y así lo creo yo. ¿Quién dice amén a esto? Dispongamos nuestro corazón. Dispongamos nuestro corazón para que el Señor restaure y liberte. Nos libere de todo. De todas cosas que nos mete el diablo en la cabeza. Después que pecamos viene la frustración. Eso le pasó a Pedro. Pero tenemos que salir porque tenemos un Dios vivo. Tenemos un Dios grande. Y recuerden que tenemos un Dios que hace cosas sobrenaturales. Y siempre nos va a dar una nueva oportunidad. Dios los bendiga.